Muy buenas tardes. Vamos a iniciar el último comentario sobre la propuesta constitucional que inexorablemente el próximo domingo, 4 de septiembre, el pueblo de Chile tendrá que asistir a las urnas para votar o aprueba esta propuesta constitucional o la rechaza. Quiero señalar que, a mi juicio, que a propósito precisamente de la organización de la justicia, analizaremos si los principios rectores que deben informar en definitiva a los órganos que ejercen jurisdicción en el país se garantizan o no en este texto constitucional. Porque dicho sea claramente, para que exista democracia deben concurrir algunos requisitos fundamentales, que no lo estoy inventando yo. La doctrina, la cultura democrática de los estados que tienen gobiernos democráticos, porque hay estados cuyos gobiernos son dictatoriales y ya los conocemos como son. No obstante que los partidarios de esos gobiernos en donde hay dictadura, resulta que acá en Chile se visten con el ropaje de la democracia. Y esa es una increíble hipocresía. Usan máscaras. Cuando hay que aparecer como demócrata, entonces son los primeros que hablan, por ejemplo, de la libertad de pensamiento, de expresión, hablan incluso de derechos humanos. Pero resulta que en esos países donde hay dictadura y no hay democracia, se olvidan de los derechos humanos, se olvidan de las libertades del pueblo, hay un subjugamiento, hay dictaduras abyectas, son repudiables. Pero acá los partidarios de esas dictaduras pretenden hacerse pasar por demócratas. Y eso es grave, es una posición hipócrita. En una democracia, una de las cuestiones más importantes es la libertad de pensamiento y de expresión. En la dictadura gobierna un partido, no hay libertad de pensamiento, menos libertad de expresión. No hay prensa opositora, la controlan. Como hay algunos que, por lo demás, en la convención se fue dando a conocer, que querían crear órganos para controlar, en definitiva, los medios de comunicación. No pasó. Los periodistas cumplen una labor esencial. Los periodistas muchas veces, porque hay libertad, manifiestan investigaciones, opiniones, pero en países en donde hay gobierno autoritario o dictadura, muchos de los periodistas, y lo sabemos por las noticias, han sido asesinados en los últimos años. Y eso es repudiable. Ahora bien, pero además de la libertad de pensamiento y expresión, indudablemente que los jueces en general que administran justicia, que son titulares de la jurisdicción, es decir, este deber que tienen los jueces de administrar justicia, este derecho que se le reconoce a los jueces, de la jerarquía que fuesen, para actuar en un sistema democrático, naturalmente que deben ser imparciales,
que deben ser independientes. Ya se consagraba como un principio rector en la ley de las 12 tablas, o la ley de Sembiral, que se editó en el año 451, 450 antes de Cristo en Roma. La pena que se le imponía a un juez que hacía suya la litis, es decir, que era parcial, era la pena de muerte. Imagínense usted, hace 2000, más de 2500 años, que este principio de la imparcialidad de los jueces es tan valiosa, tan cara, que ha cruzado la historia de muchas naciones, de muchos países, hasta el día de hoy. Y para que un juez pueda administrar justicia de manera imparcial, naturalmente, debe ser independiente del poder político. Si los jueces están subordinados al poder político, primero, no hay democracia, y segundo, que lo que es peor, y que tampoco es justicia. Porque los que mandan entonces a los jueces son los políticos. Y eso es grave. Entonces, la pregunta que debemos hacernos hoy, en este proyecto de nueva constitución, la organización que se pretende, no de un poder judicial, porque se borró de un plumazo la división de los poderes. Aquí no hay poder judicial, se habla de un servicio. Es decir, se desmanteló el poder judicial existente en Chile. ¿Y los jueces serán libres? ¿Estarán subordinados al poder político? Esta pregunta es muy importante. Y la respuesta más aún. Entonces, no estoy inventando nada. Veamos el proyecto. En síntesis, ¿qué dice respecto de esta materia? Que para mí, como abogado y como profesor, formador de juventud en las escuelas de derecho, es irrenunciable. Si esto no se asegura, en definitiva, se garantiza, yo no puedo estar de acuerdo en esta parte con este proyecto de constitución. ¿Por qué? Porque una justicia subordinada al poder político pierde independencia. Cada vez que un juez dicta un fallo, va a estar mirando al poder político. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que se crea un órgano que se llama Consejo de la Justicia. Esto es absolutamente nuevo en Chile. Otros países tienen Consejo de la Justicia. ¿Y cómo ha funcionado? Por ejemplo, hoy hay gran algarabía en España precisamente porque el Consejo de la Justicia cada vez está más subordinado al poder político, pues. En Francia también existe el Consejo de la Justicia. Aquí en Chile no hay un ápice de tradición de un órgano como este, porque como los convencionalistas partieron de la idea de refundar el país, gran error, porque, fíjense, fueron tan iluminados, no sé por qué, que llegaron a crear naciones que no conocíamos, porque fuera de la nación chilena, que siempre hemos conocido, se han creado 11 naciones. Y el texto de este proyecto constitucional está inmerso en esta plurinacionalidad que pasa a ser, como dice un distinguido colega en sus comentarios sobre este tema, que a mi juicio ha acertado y muy bien. Un distinguido colega de la universidad, ex diplomático,
don José Rodríguez Elizondo, ha señalado en forma muy clara, es un estudioso, ha publicado textos, incluso el último texto eh, se refiere al tema de la tercera vía constitucional revolucionaria. Ese texto lo leeré con detención, pero es muy prolijo en el análisis que él hace. Este colega ha señalado, no sin acierto, que la plurinacionalidad es el eje, estoy citando textualmente, es el eje camuflado de toda la propuesta constitucional. Y el artículo primero, que lo analizamos a fondo en audiencia pasada, dice que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Eso lo analizamos a fondo. Explicamos qué significa un Estado social y democrático de derecho. Pero luego agrega, el Estado de Chile es plurinacional. Yo le encuentro toda la razón al profesor que he mencionado cuando afirma que la plurinacionalidad es el eje camuflado, dice él, de toda la propuesta. Esto es muy grave. ¿Por qué? Porque él agrega que la fuerza motriz, estoy citando palabras textuales de él, él dice que la fuerza motriz de la revolución en marcha en Chile son los pueblos originarios. ¿Y quién inventó esto de los pueblos originarios? Evidente que es toda una cuestión política, pues, de partidos que siempre han empujado el tren de la dictadura, donde gobierna, por ejemplo. ¿Partió de dónde esto? De Bolivia, de Ecuador. Es una manera de utilizar esta idea de los pueblos originarios. ¿Para qué? Para, en definitiva, meter la mano, el brazo de una cosa muy grave para Chile, que es el concepto de nación. La nación, como muy bien advierte, y yo comparto plenamente esa idea, toda nación tiende, tiende al separatismo. Entonces, imagínense ustedes en el problema que nos estamos metiendo. Yo no estoy de acuerdo con esta afirmación en el artículo primero, ¿eh? Que el Estado de Chile es social, democrático. No estoy de acuerdo en que es un Estado plurinacional. Es decir, hay una fragmentación del Estado de Chile que se dice es unitario, pero resulta que con este reconocimiento de la plurinacionalidad y de que hay 11 naciones en Chile que no existían antes, aparecieron propuestas por los iluminados de la convención. Y además dice, habrá otras naciones que la ley puede señalar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué sacamos a decir que Chile es un Estado unitario si resulta que es un Estado fragmentado? Esa es una cuestión muy relevante. Ahora, respecto al sistema de justicia, como digo, y señala el artículo 342 que dice, el Consejo de la Justicia, órgano que no tiene ninguna tradición en Chile, el Consejo de la Justicia, amén de que el Poder Judicial desaparece, y que ahora están proponiendo algunos, ¿ah? Que hay que volver al proyecto este de, en definitiva, a denominarlo no como servicio público, sino más, un servicio público más, como otro, Poder Judicial. ¿Por qué es tan importante esto? Porque resulta que desde el siglo XVII con Locke, Montesquieu, en el espíritu de las leyes, como una manera de buscar un equilibrio de poderes, se planteó
la necesidad que exista un poder ejecutivo, un poder judicial y un poder legislativo. Esta división tripartita hace que cada poder tenga una función distinta. El poder ejecutivo administra a la nación de Chile, pues. El poder legislativo, su función es legislar, dictar leyes. Pero de un plumazo borraron el Senado, que tiene toda una tradición en Chile, y crearon una Cámara única y además órganos legislativos regionales. Y el poder judicial está borrado, pero pretenden algunos que se reinstaure de nuevo. Y el poder judicial, ¿cuál es la misión? El poder judicial son titulares los jueces, está integrado por jueces, sea cual fuere la jerarquía, porque en este proyecto se borra de un plumazo la jerarquía. Tienen una función muy importante, la función jurisdiccional, administran justicia. Son los únicos que administran justicia. Y entonces, este Consejo de la Justicia, órgano que se crea, dice acá, pues, el artículo 342 al cual he hecho referencia, que es un órgano autónomo, es decir, independiente, ¿vale? Técnico, paritario. De nuevo colocan esto de paritario. Y plurinacional, ¿qué les parece? El Consejo de la Justicia es plurinacional, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es fortalecer la independencia del Poder Judicial. Está encargado de los nombramientos, fíjense bien, pues, ¿eh? Está encargado de los nombramientos, gobierno, gestión, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia. Pero veamos ahora cómo está formado este consejo. Este consejo, fíjense ustedes, está formado por 8 juezas o jueces titulares elegidos por sus pares. 8, todos funcionarios o profesionales del Sistema Nacional de Justicia elegidos por sus pares. Funcionarios, no son jueces, que naturalmente en la elección habrá una disputa política, pues. Luego por 2 integrantes elegidos por los pueblos y naciones indígenas en la forma que determinen la Constitución y la ley. Deberán ser personas de comprobada idoneidad para el ejercicio del cargo y que se hayan destacado en la función pública o social. 2 integrantes elegidos por los pueblos y naciones indígenas. Me pregunto yo, ¿qué tiene que meterse este elemento en un consejo para administrar la justicia en Chile, por favor? No estoy de acuerdo en absoluto. Y luego dice, y por 5 personas, pongamos atención, pues, 5 personas elegidas por el Congreso de Diputadas y Diputados, esto es un órgano político, y la Cámara de las Regiones, órgano político, en sesión conjunta, previa determinación de las ternas correspondientes por concurso público a cargo del Consejo de Alta Dirección Pública. Deberán ser profesionales con a lo menos 10 años de título, etcétera, etcétera. Es decir, si sumemos 8 jueces, más 2 funcionarios, más 2 integrantes de los pueblos indígenas, más 5 son 10, 2, 17. Es decir, los jueces, propiamente tal, que entienden, que saben, que tienen experiencia en el tema de la jurisdicción, están en minoría total. ¿Quiénes están en mayoría? Están en mayoría aquellos que van a ser elegidos políticamente. Pero además, fíjense bien a lo que dicen, durarán 6 años en su cargo. Sus integrantes serán elegidos de acuerdo con criterios de paridad de género, plurinacionalidad, de nuevo el tema este de la plurinacionalidad y equidad territorial. ¿Qué les parece? Entonces, este Consejo de la Justicia, como está integrado, evidentemente que por las funciones que tiene, como ya les he reseñado,
eh, fíjense bien, está encargado este órgano que se va a transformar como está en un órgano político y van a haber grandes luchas intestinas para estar en el Consejo de la Justicia. Está encargado de los nombramientos, gobierno, gestión, información y disciplina del Poder Judicial. Es decir, que lo que hoy llamamos Poder Judicial, que lo borraron, el Servicio de Justicia, va a estar gobernado por este Consejo. Y este Consejo va a estar formado en su mayoría por órganos políticos. Y los jueces, estos 8 jueces, también serán elegidos por sus pares. Y evidentemente que los jueces tienen perfecto derecho a tener concepciones filosófico-políticas, por supuesto. Entonces, al final, todos los integrantes de este consejo provienen de luchas políticas internas que habrá. Pero ahora viene lo grave. Los jueces, los jueces tendrán entonces una capicio diminutio, como decían los romanos. Es decir, van a estar siempre dependientes de este consejo. ¿Por qué? Porque ellos son los que lo nombran, ellos son los que lo evalúan. Imagínense ustedes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Se mantendrá la libertad, la independencia, la imparcialidad en los jueces? Evidentemente que los riesgos que se corren es que se politice el Poder Judicial, perdón, el Servicio de la Justicia, como dicen acá, se va a politizar. Esto va a ser un fracaso. Las luchas políticas son tremendas. Conocemos ya en Chile cómo es esto, cuando se politizan los órganos. Y este es un órgano, no cualquiera. De manera que yo no comparto en absoluto que exista este órgano porque atenta contra la independencia de los jueces, contra la imparcialidad de los jueces, contra la libertad de los jueces. No puede existir en Chile ningún juez que se sienta menoscabado, limitado, y que actúe con miedo porque va a ser evaluado por este consejo. Entonces, quiero señalar, dice el artículo 344, porque estoy hablando con fundamento, son atribuciones de este consejo efectuar una revisión integral de la gestión de todos los tribunales del Sistema Nacional de Justicia, a lo menos cada 5 años, la que incluirá audiencias públicas para determinar su correcto funcionamiento conforme a lo establecido en la Constitución y la ley. Esta revisión en ningún caso incluirá las resoluciones judiciales. Lo dice ahí, que no incluirá, pero resulta que si va a efectuar una revisión integral de lo que hacen los jueces, pues, de todos los tribunales, evidentemente que los jueces van a estar con un ojo dictando sentencia y con el otro puesto en el consejo. ¿Dónde está la libertad entonces de los jueces? ¿Dónde está la independencia? ¿Dónde está la independencia? No existe. No hay independencia. ¿Y quién debiera ser más libre que nadie en un Estado? Los jueces. Porque de los jueces depende la cautela, la protección de los derechos fundamentales. Y aquí vamos a estar subordinados entonces a un órgano integrado por la política. Yo lo encuentro de suma gravedad. El servicio de la justicia o el Poder Judicial, de esta manera concebido, no me cabe la menor duda que va a tener una subordinación a la política. No habrá jueces libres. Esto es un atentado serio a la democracia. En esta materia no comparto este criterio de amenazar seriamente
la libertad y la independencia de la justicia. Hay algunos que incluso han ejercido cargos importantes en el Poder Judicial, hasta hace poco, que están muy contentos porque resulta que, de acuerdo con este proyecto, se le reconoce autonomía económica al Poder Judicial. Pero ¿qué es más importante? ¿Que tengan autonomía económica o que tengan autonomía para ser libre, independiente del poder político? No cabe la menor duda que es mucho más importante que sean independientes del poder político, que no estén subordinados al poder político. Se termina la democracia con esto. Esto es muy grave. Entonces no se trata de estar de acuerdo en algunas cosas, en desacuerdo en otras, en acuerdo en otras, en desacuerdo. No. Aquí hay cosas que son esenciales. Y hay cosas que son muy esenciales. Como digo, los jueces pierden su independencia. ¿Qué sacan de tener autonomía en manejar el presupuesto? El Consejo lo maneja, pues. Imagínense ustedes. Y además, ellos, el Consejo, evaluar, dice, como atribución del Consejo, y calificar periódicamente el desempeño de juezas y juezas, funcionarias y funcionarios del Sistema Nacional de Justicia. ¿Qué les parece? No estoy de acuerdo con esto. Y unido al tema, el artículo primero, después de señalar que Chile es un Estado social y democrático de derecho, que el Estado chileno sea plurinacional, me parece a mí de suyo gravísimo, porque fracciona el Estado de Chile unitario en 11 naciones, y cada nación debe tener territorio, pues. Entonces se está hablando ahora de recuperar las tierras que fueron. Yo no estoy en desacuerdo que se reconozcan los pueblos originarios, pero de ahí a recuperar las tierras. ¿Quién va a señalar quiénes son indígenas? ¿Cuáles son las tierras? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y que hay toda una cuestión política por debajo de esto. Y yo comparto, como dije al principio, lo que dice el profesor que señalé, don José Rodríguez Elizondo, que en definitiva aquí la plurinacionalidad, insisto, es el eje camuflado de toda la propuesta constitucional, de toda la propuesta que no puedo yo compartir, por los peligros que encierra y porque en definitiva, como dice este profesor, la fuerza motriz de la revolución que está en proceso son los pueblos originarios. Esto es grave. Se debilita el Estado. Fíjese usted que el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, está totalmente debilitado en este proyecto. Ante la Cámara, que se señala acá, porque se borró el Senado, tiene facultades, una facultad que tiene, que mucha gente no le toma el peso, que pueden aprobar leyes, gastos públicos. Imagínense usted lo que significa eso. Muchos jóvenes de esto no saben, pero hay que advertirles. Antes de la Constitución del 80, los congresales tenían iniciativa para proponer proyectos de ley sin financiamiento. ¿Y qué pasaba cuando se aprobaba un proyecto de ley sin financiamiento? ¿Cuál era la obligación que tenía el presidente de la República? Hacer ejecutar la ley. Y como no tenía financiamiento, ¿qué hacía el presidente de la República? Tenía que ordenar emitir inorgánicamente billetes, sin respaldo económico, sin respaldo en la producción. Y cuando el circulante no tiene respaldo en la producción, esta es la ABC de la economía, que se produce inflación. Y por eso es que Chile estuvo siempre bajo el tema este, elemento negativo de la inflación. Porque la inflación significa que hay más circulante en el mercado que producción. Hay un desequilibrio. Entonces se produce una depreciación del valor de la moneda.
lo que está pasando hoy en día. Y Chile tuvo récord en materia inflacionaria. Esto hay mucha gente joven que no tiene idea, pero resulta que en el gobierno de la Unidad Popular se llegó a un 1000% de inflación. 1000%. Ahora está todo el mundo alegando porque los precios suben y estamos en el día un 11%. Imagínese usted 1000% de inflación. Esta disposición y esta atribución que tiene la famosa Cámara esta es realmente una herramienta que va a liquidar la economía de Chile. ¿La va a liquidar? Como está concebido el poder legislativo, como está concebido, el poder ejecutivo, debilitado, una Cámara con más facultades, con un servicio de justicia, este país va a ser ingobernable, porque se trata de que se pueda gobernar. Entonces, la convención se abocó a distintos temas. Pero ¿cuál es el fondo de esto? El fondo es lo que estoy diciendo. Yo estoy muy de acuerdo con el profesor Rodríguez Elizondo. Aquí el tema de la pluralidad de naciones es un eje, repito, camuflado de toda la prueba. Y por ahí Chile va a estar en una situación muy débil frente a sus vecinos. Porque ¿qué pretende, como dice el profesor, qué pretende Bolivia? La salida al mar, pues. Y entonces, ¿con qué se van a entender? Con las naciones, pues. No con el Estado de Chile unitario, porque el Estado de Chile es una nación más. Entonces, no podemos estar de acuerdo con ese tipo de disposición. No podemos estar de acuerdo, porque por sobre todo, lo importante es el interés superior de la patria. Eso es lo importante. Y este proyecto de constitución debilita al Estado, debilita al gobierno, debilita al presidente, fracciona el territorio nacional con consecuencias inconfesables. No podemos estar de acuerdo con una cosa así. Y si nos embarcamos en este camino, vendrán momentos de grandes convulsiones sociales que yo no quiero para mi país, para mi patria. Lo que hemos visto estos últimos días, la afrenta a la bandera de Chile, la repudio totalmente, porque resulta que los que estuvieron en la guerra del Pacífico, los que estuvieron en la batalla de la Concepción, lucharon, dejaron su vida por la bandera de Chile. ¿Como para qué? Un grupo de perturbados mentales humille a millones de chilenos que cuando miramos la bandera de Chile nos unimos en torno a ella. Por eso yo no puedo sino que rechazar esta propuesta de constitución. Atenta a la unidad nacional, atenta a las tradiciones de Chile y además, lo que es grave, menosprecia el pasado valiente de los que murieron en el campo de batalla, entre los cuales está mi abuelo, que murió en la guerra del Pacífico. Y eso jamás lo aceptaré. De manera que los invito a hacer suyo esta última frase. En la lucha por la libertad jamás hay una última batalla. Bueno,